buenas noches. Una vez más nos encontramos en este nuevo episodio del podcast Obligados a Reportar. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema muy resaltante que nos preocupa, pues, ¿no?, a la mayoría de los profesionales, incluso a nosotros, los practicantes, que estamos a puertas de salir a hacer nuestro trabajo profesional después de la universidad, tanto de los que están estudiando en carreras técnicas. En esta oportunidad vamos a estar a cargo de en la conducción vamos a estar a cargo mi persona, Ruth Marcela Miranda Sayo y Rosaura Tancayo Mamani. Y también estamos acompañados del abogado, especialista en Derecho Laboral, Abel Olarte. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, chicas, buenas noches con todos, gracias por la invitación. Y sí, en efecto, el día de hoy vamos a abordar unos temas en materia de derecho de trabajo. Así es. Entonces, doctor, para comenzar, quisiéramos nosotros enfocarnos más en lo que es algo más general, en lo que vendría a ser el derecho laboral, y quisiéramos saber, ¿no?, qué es el derecho laboral y por qué es tan importante tener conocimiento sobre estos temas, más nosotros que estamos a puertas, ¿no?, como practicantes de salir de la universidad. Claro, el derecho de trabajo en general o en realidad es una rama del derecho social. El derecho tiene varias ramas y dentro de estas hay una rama que es el derecho social. El derecho de trabajo se encarga de regular las relaciones jurídicas entre los empleadores y los trabajadores. Entre estos se genera un vínculo laboral producto del contrato de trabajo y es como consecuencia de esto que obviamente surgen obligaciones y surgen derechos, los cuales son objeto de regulación en este caso por parte del derecho de trabajo. En cuanto a su importancia, esta rama del derecho es muy importante porque se sustenta en principios que buscan proteger al trabajador, teniendo en consideración que las relaciones laborales son siempre asimétricas, ¿no? El empleador se encuentra en una situación un poco más ventajosa frente al trabajador que se encuentra siempre en una situación un tanto desventajosa. Entonces, con los principios del derecho de trabajo, lo que se busca, y ahí la importancia, es de tratar de equilibrar esta relación laboral, ¿no?, dándole o dotándole a los trabajadores de algunas herramientas para que puedan hacer respetar sus derechos y dotándoles de derechos. Y a los empleadores no solo obligaciones, sino también se busca lograr que ellos puedan tener relaciones laborales más justas y equilibradas de cara hacia el empleador y de cara hacia el trabajador. Y ahora, a la hora de buscar un trabajo, ¿cuáles son esos derechos básicos que debería tener la persona, ¿no?, para adquirir un trabajo, ya sea en la hora de las jornadas, los beneficios sociales, los descansos? Claro, como consecuencia del contrato de trabajo surge una obligación del trabajador, que es la de prestar sus servicios. Y a consecuencia de esto, el empleador tiene que contraprestar esos servicios, justamente a través de un derecho importante que es el pago de la remuneración, ¿no? Como consecuencia también de estas remuneraciones de carácter legal, digamos, hay beneficios sociales que se otorgan en favor del trabajador, ¿no?, como son la compensación por tiempo de servicios, gratificaciones y otros beneficios adicionales que la ley establece y que el trabajador tiene derecho dependiendo de cumplir determinados requisitos. Fuera de esto también podríamos considerar como algunos derechos importantes la jornada de trabajo, que en este caso es de 8 horas diarias máximas o 48 horas semanales, la estabilidad laboral, que implica que el trabajador no pueda ser objeto de despido si no es por una causa justa, debidamente comprobada, y además, como señala nuestra Constitución, todos los demás derechos inespecíficos del trabajador que se ejercen no solo como trabajador, es decir, en la condición de una persona como trabajador, sino también en su condición de persona. De ahí que tengan derecho a la intimidad y a la imagen y a otro tipo de derechos similares, ¿no? Y en el Perú existen dos regímenes que son el público y el privado, pero no siempre se entiende su diferencia. ¿Cuáles serían las diferencias en estas para el trabajador en este caso? Sí, de hecho, sus beneficios y sus desventajas también. Sí, de hecho es bien curioso, existe esta distinción entre el trabajo público y el trabajo privado, pero en realidad existen tantos regímenes laborales en el sector público en sí mismo que el propio sector público también tiene trabajadores en régimen privado. O sea, no es tanto así que solo existe un régimen laboral privado para el privado y un régimen laboral público para el Estado, sino que incluso el Estado se sirve y utiliza en muchos casos el régimen laboral privado. Bueno, dentro de fuera al margen de esta particularidad,
las diferencias importantes son que en el régimen laboral privado o en el sector privado, el empleador pues es una persona jurídica de naturaleza privada, ¿no? Una IRL, una persona natural, una SAC, una asociación, mientras que en el sector público principalmente el empleador es el Estado. La forma de ingreso al sector privado puede ser a través de una convocatoria, puede ser a través de un contrato directo, puede ser a través de un contrato verbal o escrito, mientras que en el sector público va a ser siempre a través de un concurso público como regla general. Eso no impide que también hayan contratos que no requieren de ese requisito, ¿no? Pero como regla general a través de concurso público. Hay excepciones y todo lo demás. En cuanto a las diferencias también está el tema de los derechos. En el caso del sector privado, por ejemplo, tienen derecho a gratificaciones que equivalen a un sueldo, mientras que en el sector público perciben aguinaldos que son regulados por ley. Podrían ser, como se ha venido dando, 300 soles, y si digamos por un dispositivo normativo se incrementa esto, subiría a 400. En cuanto al tema de la compensación por tiempo de servicios, en el sector privado se otorga de manera semestral, mientras que en el caso del sector público a la conclusión del vínculo laboral. Y así como estos existen diversas diferencias, porque en el sector público también hay algunos beneficios que se perciben adicionalmente, mientras que en el sector privado, digamos, no se otorgan. Claro, entonces, enfocándonos ahora en lo que vendría a ser los trabajos tanto formal e informal, ¿cuál es la diferencia entre estos términos y cuál es la importancia de conocer, de saber que uno está establemente en un trabajo formal o en un trabajo informal? Tu pregunta es muy importante y de repente refleja uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, que es el tema de la informalidad. Nuestro país es altamente informal y eso hace que existan relaciones laborales, en efecto, pero que no necesariamente sean formales, es decir, tenga subempleo, tenga trabajadores en negro, como digamos popularmente se conoce, es decir, tengo una empresa que tiene trabajadores en planilla, 10 trabajadores, pero tengo 10 más que no están en planilla. Entonces, ese aspecto se considera dentro del tema de la informalidad, ¿no? Y es grave porque genera que muchas personas, a partir de ello, no solo no tengan estabilidad en el trabajo, bueno, de hecho sí lo tendrían, pero ya de repente recurriendo a una autoridad para hacer valer sus derechos, ¿no? Pero más grave que eso es que a consecuencia de que sean informales, a veces carecen de algunos derechos importantes, ¿no? Un trabajador en planilla tiene derecho, por ejemplo, a aportar en la ONP o en una AFP, o tiene derecho a aportar a salud para recibir atenciones médicas, mientras que un trabajador informal obviamente no va a tener estos derechos, ¿no? Claro, entonces, considerando el marco o la situación que usted menciona, ¿qué tan común es en el Perú el despido injustificado y qué podrían hacer estos trabajadores que están siendo despedidos injustamente? ¿Cómo podrían reaccionar ante sus empleadores? Bueno, dentro de justamente este tema de la informalidad, el hecho de contratar como despedir es muy recurrente, es muy regular. Existe alta rotación de personal debido a la informalidad, pero bueno, si se llegase a producir una situación de estas, es decir, se produciese un despido, la normatividad ha establecido que cuando hay un trabajador que labora 4 o más horas diarias tiene estabilidad laboral, ¿no? Lo que implica que ante un despido puede recurrir y pedir el pago de una indemnización por despido arbitrario, o en su defecto la reposición, ya sea a consecuencia de un despido incausado, fraudulento, nulo, o todas las modalidades que la ley ha establecido, ¿no? Ahora, por el tema de que no quieren perder el trabajo, muchos aceptan lo que es las horas extras, pero acá hay un tema. Si digamos yo me encuentro en mi casa y mi jefe me manda actividades del trabajo para hacer en mi casa, ¿eso se podría considerar como horas extras o no? Es una pregunta interesante, porque va a depender mucho dentro de qué modalidad estemos, ¿no? Si estamos, digamos, en una modalidad de trabajo presencial, obviamente al salir del centro de trabajo ya dejan de generarse horas extras, ¿no? Claro. Pero si estamos, por ejemplo, frente a una modalidad de teletrabajo, el teletrabajador que labora en su domicilio o en el sitio donde teletrabaja cumple una jornada. Y el hecho de que, por ejemplo, labore después de concluir esta jornada a través de una orden del empleador y en forma voluntaria, se genera el pago de horas extras. De hecho, este tipo de trabajadores, además, tiene un derecho importante, que es el derecho a la desconexión digital.
que hace que por lo menos en un día tengan 12 horas de desconexión total y que, digamos, ese lapso de tiempo se respete, ¿no? Entonces, obviamente, si no se respetase, no solamente habrían horas extras, sino de repente habría alguna infracción a la ley que podría ser objeto de fiscalización por parte de la autoridad correspondiente. Y en caso mi trabajo sea presencial, ¿ya no se consideraría entonces horas extras si hago actividades en mi casa? Sería una situación de probanza y tendría que analizarse cada caso en particular, porque una cosa sería que salgas del trabajo y te des cuenta que tengas algo pendiente y lo avances en tu casa, y otra cosa sea que sales del trabajo solo por picar asistencia y te llevas todo el trabajo por orden de tu empleador a tu casa, ¿no? Ahí claro, habría una situación diferente. Y ahora hay temas en los que el jefe no te paga tu sueldo completo. Lo usa como un seguro para que no abandones el trabajo. Incluso lo puede postergar para fuera de la fecha en que te debe pagar, para otra fecha. ¿Qué se puede hacer en estos casos? O si eso es legal, posiblemente. Bueno, de hecho no es legal y a veces la realidad supera la ficción, lo que significa que a veces lo que creemos que no puede pasar termina ocurriendo en la realidad, ¿no? Y de producirse esa situación, obviamente una persona tendría el derecho de primero denunciar el pago de las remuneraciones, de repente a través de SUNAFIL o de la autoridad que corresponda, o podría ser incluso el propio Poder Judicial, de repente denunciar el cese de actos de hostilidad y obviamente, como es un derecho inherente, es la contraprestación por el servicio prestado, el empleador no solo no lo puede retener sin justificación, sino que se encuentra obligado a pagarlo en su oportunidad. Si no lo paga oportunamente, puede incurrir en una infracción administrativa. Claro, entonces, entrando o regresando un poco más a lo que vendría a ser los trabajos informales, que muchas veces no existe un contrato de por medio entre la empresa y el trabajador. Entonces, en este caso, ¿qué derechos tiene un trabajador informal aunque no tenga un contrato y cómo estaría establecido ante las leyes peruanas? Al igual que lo mencionamos hace un momento, un trabajador informal, o sea, en la realidad, digamos, no va a poder ejercer los derechos que le corresponderían, pero la ley le ampara los mismos derechos que un trabajador formal. Entonces, dependiendo de su jornada, dependiendo del régimen en el que se encuentre su empleador, va a tener derecho a la remuneración, descansos remunerados, es decir, horas extras, trabajo en sobretiempo, y descansos remunerados, que sería trabajo en descanso semanal obligatorio, o el descanso en día feriado, así como las vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, todo aquello que de repente le corresponde a un trabajador del régimen general. De allí que nuestra normatividad sanciona mucho a la persona que no se formaliza. Y sí es bueno porque de repente, o sea, buscaría con eso lograr, o la intención de la ley es que no haya informalidad, pero no termina siendo tan bueno porque eso más bien desincentiva que las personas se formalicen, porque dicen, ¿qué tal me equivoco pagando algo? Entonces me van a sancionar, me van a multar, entonces mejor no me formalizo, ¿no? Entonces ahí hay unas contradicciones en la normatividad con la realidad. Claro, entonces cuando los empleadores, en este caso, ¿no? Muchas veces los trabajos informales no son netamente con empresas jurídicas o instituciones, sino son microempresas, por así decirlo, ¿no? Microempresarios. Esos microempresarios muchas veces te dicen que te tienen que tener una semana a prueba o días a prueba, pero sin sueldo. Entonces ahí, si bien es cierto, se estaría incurriendo en una falta, se estaría vulnerando algún derecho de ese trabajador que por necesidad está requiriendo de ese trabajo. Sí, claro. De hecho, no podría existir trabajo sin contraprestación y por tanto no es factible que haya un trabajo de una semana a prueba sin pago. La ley señala que al trabajador se le debe dar de alta en la planilla o en la PLAM, en el registro, el día que ingresa a trabajar. Esto ha ido reduciéndose. Antes era 72 horas después del ingreso, luego se ha hecho 48 horas y bueno, ahora es dentro de las 24 horas de la fecha del momento de su ingreso se le tiene que dar de alta al trabajador. O sea, es decir, su sueldo se devenga y se debe pagar desde el primer día.
Ahora, cuando una persona va a buscar un trabajo, por decir, ya sea en una tienda informal, muchas veces le prometen, ¿no? Te voy a pagar 1.000 soles, vas a tener almuerzo, le dan todos los beneficios, por decir, pero llega el mes de pago y no cumplen con el sueldo acordado o con lo que en un momento le dijeron que le iban a dar. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Como les indicaba, o sea, no existiría la posibilidad de que una persona trabaje sin sueldo. Si es que se le han pactado verbalmente que va a percibir 1.000 soles o 2.000 soles por un trabajo que se va a realizar en un lapso de tiempo determinado, entonces ya existiría un contrato verbal, lo que hace que este contrato sea indeterminado, y a consecuencia de ello ya hay derechos que se han generado en favor del trabajador. Entonces podría reclamar el pago de ese sueldo, siempre y cuando, digamos, haya cumplido un mes, ¿no? Porque los 2.000 soles no es por un día, no es por dos, sino es por un mes. Entonces, si se trabaja 1, 2, 3, 4, 5, más bien el pago sería proporcional a esos días, ¿no? Nos mencionaba que en el Perú estaban viendo algunas técnicas para acabar con la informalidad. Existen ¿cómo podría decirlo? Algunas más políticas, claro, para acabar con la informalidad en el Perú. Sí, de hecho la idea, y entiendo que la parte de lo que busca el Ministerio de Trabajo es justamente eliminar la informalidad laboral, ¿no? Tratar de insertar a la mayor cantidad de personas al mercado laboral formal. Sin embargo, este es un reto muy importante, no solo por un tema de educación, por un tema de economía, por un tema de idiosincrasia, incluso por un tema mismo de costumbre de una actividad económica determinada, ¿no? Entonces yo creo que si podemos hacer una crítica a las políticas que incentivan la formalización, creo que no vamos a lograr formalizar trabajadores si es que establecemos mayor regulación laboral. Lo que hacemos al sobreregular un ordenamiento o sobreregular un país es desincentivar a las personas a que se formalicen. Lo que tendríamos que hacer más bien es crear regímenes de incentivo o de, digamos, de flexibilización para que estos trabajadores puedan formalizarse. Le va a ser mucho más atractivo a una persona que está acostumbrada a vivir en la informalidad, por ejemplo, acceder a créditos si es que tiene trabajadores en planilla, a tener facilidades tributarias si es que tiene personal formalizado, darle un plazo de gracia para que puedan formalizarse, y obviamente una vez que terminemos de hacer ello, iniciar pues campañas ya de fiscalización fuertes, ¿no? Porque a veces también existe mucha contradicción en nuestros organismos de fiscalización, que solo fiscalizan a veces al formal y le dicen, oye, formal, tú estás incumpliendo esto, pero cuando hay un informal pasa desapercibido porque no está en el radar de un fiscalizador. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Estar siendo fiscalizado o no fiscalizado? No fiscalizado. Entonces, hay una contradicción de políticas ahí. Yo creo que más bien la autoridad fiscalizadora debería acudir y tratar de fiscalizar a todo el informal y no corretear únicamente a aquel que trata de hacer las cosas bien, ¿no? Claro. Y ahora en el tema de las prácticas, ¿no? Muchos realizamos prácticas preprofesionales, algunos ya profesionales. Hay un tema que es, bueno, que ha sonado mucho, he escuchado de mis compañeros. Hay estudiantes que realizan sus prácticas, pero no son remuneradas, y tengo entendido que las prácticas deberían ser remuneradas, al menos en nuestro país. Pero con el hecho de que no pueden ser remuneradas, te lo hacen pasar como voluntariado. Tú vas a una institución y te dicen, no aceptamos practicantes, pero puedes pasar como voluntariado porque no tenemos un dinero para asignarte. ¿Eso es legal? Prácticamente. Bueno, en realidad hay dos supuestos, ¿no? En efecto existe el voluntariado. En muchas instituciones públicas se ha reglamentado, se ha regulado el voluntariado como una modalidad de prestación de servicio voluntario, es decir, no remunerado hacia el Estado. Esto y bueno, obviamente existe voluntariado en algunas instituciones benéficas, ¿no? Claro. Y la ley sí regula y ampara la posibilidad de que exista voluntariado en ese sentido. Sin embargo, la regla sería que en un convenio de prácticas
que en realidad todo esto se engloba o se denomina modalidades formativas laborales, existe un convenio de por medio, y a consecuencia de ello no es que exista una práctica remunerada, porque un practicante no recibe una remuneración, sino recibe una subvención. Ay, claro. Entonces lo que puede haber es una práctica subvencionada, y para ello es indispensable que se celebre un convenio de prácticas preprofesionales, pasantías, no sé, ¿no? O sea, la modalidad formativa que aplique al caso en particular. Ya. Y en caso de que el practicante, en la universidad te piden unas horas para cumplir en prácticas, pero ¿qué pasa si a este practicante le dan horas en su institución donde está realizando las prácticas como un trabajador, por decir las 8 horas diarias? Eso se considera como, podría ser legal o también esto. Estarían claro, depende explotando. mucho, ¿no? Depende mucho en realidad. Lo que pasa es que la ley de modalidades formativas establece formalidades para que pueda uno desempeñar su práctica. Es decir, establece, por ejemplo, qué debe contener un convenio, te dice cuáles son tus derechos y te dice además cuál es la jornada en la que debes hacer esa formación. Porque en realidad no trabajarías, lo que harías es formarte, Claro. ¿no? En una situación real de trabajo, sí, pero lo que haces es formarte. Ya, entonces, por ejemplo, para las modalidades formativas de prácticas la jornada es de 6 horas y podría ir variando, por ejemplo, para un practicante pro podría ser 8, entonces dependiendo de la modalidad va cambiando la jornada. Entonces tampoco es que sea ilegal que se practique 8 horas, sino que va a depender mucho de la modalidad formativa que tú utilices. Ahora, si digamos tienes jornadas de 12 horas, 20 horas, o ya no descansas, obviamente sería pues, excedería lo que la ley señala, ¿no? Claro. Y depende también de la edad del practicante, porque si estamos frente a un practicante que es menor de edad, la jornada es reducida. Si estamos frente a un practicante que es mayor de edad, la jornada también cambia. Si es que estamos frente a estudiantes de colegio, por ejemplo, que en algunos casos hacen también algunos servicios, hay servicios de educación técnico-productiva para los estudiantes de institutos. Entonces, la ley ha englobado todas estas modalidades y le ha establecido determinados requisitos. Ahora, si tú como practicante trabajas, o sea, lo que haces es trabajar, no estar ante una situación de formación, sino de trabajar, no tienes un maestro de prácticas, no tienes un programa que deba seguir, digamos, o un lineamiento de seguir en tus prácticas, podría más bien estar frente a una relación de trabajo y no frente a una relación de prácticas. No sé, podríamos estar frente a una práctica desnaturalizada. ¿Y qué se puede hacer en esos casos? Dependiendo de la situación que enfrentes o dependiendo de la situación en la que nos encontremos, podría acudirse a la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Para denunciarlo. Claro. Claro, y respecto a lo que estamos hablando sobre las prácticas preprofesionales que muchos de nosotros nos encontramos ahorita, si bien es cierto, existe un convenio entre nuestra institución o cada facultad de las diferentes universidades con la institución que nosotros o donde vamos a realizar nuestras prácticas, pero muchas veces, como usted lo menciona, no se respetan, ¿no?, los lineamientos que se establece en nuestra carta de presentación por parte que nos facilitan nuestras autoridades. Entonces, nosotros como practicantes, si queremos hacer prácticas en una institución tanto pública como privada, la mejor opción sería que nosotros firmemos un convenio con esa institución, y si es el caso, ¿qué normas o qué puntos se establecería en ese convenio? Bueno, la ley también ha señalado qué debe contener cada convenio. Lo que pasa es que, si bien es cierto, en algunos casos se celebran convenios interinstitucionales para fomentar la formación laboral juvenil, también un practicante no celebra un contrato, sino un convenio. Y este convenio tiene determinadas cosas, ¿no? Dependiendo de la modalidad, solo interviene, por ejemplo, en algunos casos, el estudiante o el egresado y la institución, es decir, el centro de trabajo, el centro de formación, y en algunos casos, por ejemplo, puede intervenir tanto el centro de formación como, por ejemplo, la universidad, el centro de formación, el centro de aprendizaje y el estudiante, la universidad, el instituto, digamos, la empresa y el estudiante. Se intervienen tres, digamos, en algunos casos. Se tiene que establecer el puesto específico o el lugar específico donde se va a desempeñar la modalidad formativa. Se debe establecer también cuál va a ser la subvención que se va a percibir. Se debe establecer, y bueno, en general ya conlleva el pago de un seguro,
el goce de descanso subvencionado en este caso por el tiempo que se desempeñe en la práctica y por ejemplo tener lineamientos, guías y seguridad sobre todo en el centro donde se va a desarrollar la práctica. Claro, y como lo menciona, si en caso habría convenios, muchas veces los convenios establecen diferentes reglas normativas en estos casos, pero si la empresa o la entidad, tanto público y privada, está violando este convenio y el practicante decide retirarse abruptamente, ¿no?, de esta institución, ¿tendría el derecho de hacer algún tipo de denuncia ante la institución? De hecho, toda persona tiene derecho a poder reclamar o denunciar lo que corresponda, no está limitado, ¿no? Sí sería importante ver, en el caso que señalas, si es que dentro de esa modalidad, dentro del plan de formación, se establecen algunos requisitos, ¿no? Digamos como que se desempeñe la práctica durante un lapso de tiempo de 1 año en un centro de trabajo, o digamos 6 meses, si es que es indistinto, si es que puede hacerse en varios lugares. Y bueno, básicamente sería un punto que podría analizarse para ver si es que tendría alguna implicancia o no que se presente una renuncia o un retiro de la práctica que se está desempeñando. Bueno, está muy interesante nuestro tema, la verdad. Creo que es muy importante conocer todos estos puntos. Hemos aprendido un poquito más, ¿no?, de los derechos que debemos considerar a la hora de buscar un trabajo también. Bueno, doctor, ¿qué recomendaciones daría, ¿no?, para ya cerrar el programa? Unos tips a los nuevos trabajadores antes de buscar un trabajo, antes de introducirse al mundo laboral, y también a los practicantes, por decir. ¿Qué tips les daría? Si bien es cierto, hay una necesidad grande de trabajo, todos queremos trabajar, percibir nuestros ingresos, es importante también tener en consideración algunos lineamientos, ¿no? Yo sí les recomendaría a los trabajadores que busquen un empleo formal, que busquen un empleo que por lo menos les proporcione un seguro, que les garantice el tema de seguridad y salud en el trabajo, que es muy importante, para que de ocurrir alguna contingencia o alguna situación no se vean más adelante perjudicados o impedidos de poder continuar con su trabajo, ¿no? Porque si estamos en una entidad informal y por ejemplo ocurre un accidente, es muy poco probable que ese empleador informal se haga cargo de las consecuencias de lo que pueda ocurrir, y no va, por ejemplo, el trabajador no va a tener un seguro, de repente se va a encontrar postrado en cama en alguna situación. Entonces es lo mínimo que podría recomendarle a un trabajador. Al empleador, cumplir con las obligaciones de trabajo, que en realidad no son, digamos, ahorcantes en el tema del cumplimiento de las obligaciones, sino que incluso su cumplimiento nos podría permitir hasta deducir impuestos, ser sujetos de crédito, crecer como empresa, tener una mayor cantidad de trabajadores, a consecuencia de ello ser sujetos de crédito. Lo hemos visto, por ejemplo, con los Impulsa, los FAE, que por ejemplo, los Reactivas, que justamente han beneficiado a empleadores formales, no han beneficiado a empleadores informales. Entonces hay ventajas en la formalidad y yo les recomendaría que se formalicen. Claro. Bueno, ya saben, todos seguir estos puntos antes de adquirir un trabajo. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Damos agradecimiento al Club Deportivo Garcilaso por brindarnos el espacio, y con nosotros será hasta la próxima. Chao.